Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. En esta la segunda fecha de didáctica general. Vamos a hablar en principio, de los dos textos que tuvimos para leer esta semana. Voy a hacer una introducción y voy a hablar detalladamente sobre cada uno de ellos. Y además voy a introducir otros textos que me gustaría que leamos para esta semana que viene. Em, en principio, quiero hablarles del texto de Laura Basabe y Estela Cols. Es un capítulo de una compilación de textos, de artículos académicos. Y la verdad es que es muy utilizado para las materias didácticas en terciario, también universitario. Lo que tiene de interesante este texto es que hace una especie de desambiguación del concepto central, que es la enseñanza. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de distinguir la palabra de uso general, que es enseñanza, que bueno, todos sabemos de qué se trata más o menos, enseñanza, cuando hablamos de ello. Pero la didáctica la utiliza como un objeto de estudio, como un concepto, y como tal, como concepto teórico, siempre es necesario tratar de enmarcarla de manera que sea definida lo más rigurosamente posible. Em, Así que vamos a tener algunas características iniciales con respecto al concepto de enseñanza, común para la didáctica, ¿sí? Distinguiéndola de lo que es el uso común de la enseñanza, que muchas veces puede confundirse con educación, muchas veces puede confundirse incluso con aprendizaje o utilizarla de manera alternativa. Sí, pero en un primer aspecto lo que tenemos que entender de la enseñanza es que es un objeto de estudio que ha sido desarrollado a lo largo de la historia de la didáctica como disciplina, que además la disciplina didáctica es una disciplina teórico-práctica. Entonces, este concepto se ha ido construyendo, además, en función de lo que la didáctica obtenía del campo de la enseñanza. Que bueno, en un primer aspecto lo que les comentaría es que el campo de acción de la didáctica es la enseñanza institucionalizada, ¿sí? Es eh, lo que desarrollan los sujetos que se dedican a enseñar en una institución educativa formal, que tiene un lugar en la sociedad determinado, un rol determinado, eh, que básicamente tiene que ver con que los sujetos van allí y obtienen información, aprenden eh, habilidades y aprenden a hacer cosas que son importantes para la sociedad en general. ¿Sí? Básicamente es lo que sucede en las escuelas, es lo que sucede en las universidades, ¿sí? Básicamente eso sería como un primer paso que damos para comprender qué significa la enseñanza. Eh, y los dos textos, el de Laura Basabe y Estela Cols y el de Daniel Feldman, nos introducen al concepto de la enseñanza de maneras diferentes, ¿sí? Están hablando de exactamente lo mismo, no hay contradicción entre lo que dice uno y otro, pero lo hacen de manera diferente. En principio, el texto de Laura Basabe y Estela Cols van a hablar de cuatro aspectos que tenemos que partir para empezar a comprender de qué se trata la enseñanza. Y el primero de los aspectos que hablan Basabe y Cols tiene que ver con una desambiguación del término enseñanza. Eh,
¿cuáles son los elementos básicos que tenemos que tener presentes, que necesitamos para que exista enseñanza? Bueno, en principio, ustedes lo leen en el texto, pero bueno, yo lo abarco aquí también. Estos tres elementos tienen que ver con que haya una persona que conozca un contenido, que maneje determinada habilidad, otra persona que quiera aprender ese contenido, y el contenido mismo, aquel que media entre estos dos sujetos. ¿Sí? Daniel Feldman en su texto va a decir algo similar a esto, o sea, va a empezar con otra cosa que yo ya les voy a comentar, pero va a decir algo similar con esto, una definición que es una definición inicial muy básica, y que tiene que ver con que dos personas terminen sabiendo lo que sabía una. Esa es una definición muy básica y es muy similar a esta mención que hacemos con respecto a hacer una desambiguación del concepto de enseñanza. Porque todavía no estamos hablando qué sucede entre esos tres elementos. En este caso, ni siquiera está mencionando en esta definición, ni siquiera está mencionando esta particularidad de la necesidad de que existan tres elementos. Está diciendo que dos personas empiecen a saber lo que sabía una. Sí, es una definición que no habla de contexto, ni siquiera está mencionando la necesidad de que existan estos tres elementos, pero es una buena aproximación a lo que estamos buscando entender, que es la enseñanza. Si entonces Laura Basabe y Estela Coles dicen, por supuesto, es necesario que existan estos tres elementos, pero lo que vamos a ir encontrando, vamos a ir descubriendo en el concepto de la enseñanza con la rigurosidad de la disciplina de la didáctica es que, bueno, no es tan sencillo como esto, ¿no? Aparte, ya podemos empezar a pensar algunas cuestiones que hacen a la enseñanza, y que con decir que hay tres elementos necesarios que existan no alcanza para nada, por supuesto. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, no estamos mencionando de qué contenido se trata, no estamos viendo a ver si la enseñanza es capaz de transmitir cualquier tipo de contenido, o hay algunos contenidos, ¿no? Hay una generalidad ahí que, bueno, es necesario que sepamos, o si hay una sola manera de enseñar todos los contenidos que existen. Bueno, hay un montón de preguntas que nos podemos hacer. Si, por ejemplo, si es lo mismo que fuera eh, este primer elemento de la persona que sabe, si es lo mismo que sea un profesional de la educación o que no lo sea, si es lo mismo el contexto en donde sucede, si es importante cuál es la persona que está tratando de aprender o qué características tiene esa persona. Bueno, son una serie de cuestiones que quedan afuera de esta primera definición, o de este primer aspecto, como lo llaman las autoras, que vamos a ir descubriendo a medida que pase el cuatrimestre. ¿Sí? No se pongan ansiosos ni ansiosas, vamos a ir descubriendo esto, un proceso que va a llevar todo el cuatrimestre. Vamos a ir completando esta idea. Bueno, pero quizás un poquito de ayuda también nos va a dar el segundo de los aspectos que mencionan Laura Basabe y Estela Coles, que tiene que ver con que la enseñanza es un intento, ¿sí? Básicamente es un intento, aquí no podemos agregar demasiado con respecto a esto. Pero bueno, es un pasito más que estamos dando. O sea, la enseñanza es un intento. Lo que estamos queriendo decir con esto es, en principio, que cuando nosotros nos proponemos enseñar algo, nada nos va a poder asegurar que el aprendizaje suceda, ¿sí? Cuando nosotros decimos esto, en principio, nos estamos dando cuenta que aprendizaje y enseñanza son dos procesos diferentes, aunque vayan unidos. Sí, quizás
podemos decir como metáfora que son las dos caras de una misma moneda. Sí, nosotros no podemos separar las caras de esa moneda porque están unidas, están fusionadas, pero son dos procesos diferentes. O sea, son dos procesos diferentes incluso que podemos decir que van en paralelo. Con respecto a este aspecto, también lo que podemos decir es que existe una relación ontológica. Sí, esta es una palabra un poco difícil, pero yo se las trataré de definir para que ustedes no se encuentren con esto en el texto y les quede ahí colgando. La idea de que es una relación ontológica es que existe en el mundo filosófico. ¿Sí? Es una teoría. O sea, no existe una relación lineal como han sostenido algunas corrientes de pensamiento de principios del siglo pasado, como el conductismo, por ejemplo, sino que es una relación compleja y con esto estamos señalando además, porque son dos procesos que van por separado, que cuando nosotros enseñamos no necesariamente sucede el aprendizaje. También aquí surge un concepto que tiene que ver con el estudiantar, que es un concepto de otro autor que vamos a leer en otro texto que se llama Fenstermacher, y ahí está mencionado en el texto de Laura Basabe y Estela Cols. Y ese estudiantar, bueno, no nos quita, por supuesto, responsabilidad con respecto a nuestro objetivo de que el aprendizaje suceda, pero sí nos brinda el dato de que necesitamos de la voluntad del estudiante para que ese aprendizaje efectivamente suceda. Por supuesto, tiene que haber un esfuerzo, o sea, el intento por parte del docente es que exista, o sea, para que haya aprendizaje tiene que haber un intento de enseñanza, pero nada nos asegura que ese aprendizaje suceda, ni que suceda, ni que suceda como nosotros nos proponíamos que suceda, ni tampoco en el tiempo, quizás sucede en un tiempo lejano, por supuesto no es instantáneo, lo más probable es que no sea instantáneo, pero probablemente no suceda cuando nosotros esperamos que suceda. Y el tercer aspecto que mencionan estas dos autoras tienen que ver con la idea de acción intencional. Para que la enseñanza, o sea, cuando está sucediendo la enseñanza, cuando nosotros nos proponemos enseñar, no es algo que sea espontáneo, sino que nosotros lo tenemos que planificar. Si para que haya una enseñanza, nosotros tenemos que saber qué tenemos que enseñar, cómo hacerlo. Sí, siempre hay un grado de espontaneidad y siempre hay un grado de planificación, pero nunca es no intencional. O sea, yo estoy teniendo la intención de enseñarles a ustedes cuál es el campo de acción de la didáctica general. ¿Sí? Así que estos tres aspectos por ahora son los que me están diciendo cuáles son los elementos básicos que tienen que haber cuando sucede la enseñanza. El cuarto de los aspectos que mencionan las autoras dice que con estos tres aspectos que acabamos de mencionar aún sigue sin alcanzar para terminar de definir la enseñanza según lo menciona la didáctica, y uno de los factores más importantes que tienen que ver con esta falta de seguir avanzando sobre el concepto de la enseñanza tiene que ver con que la enseñanza es un proceso que sucede en una institución que se dedica a la enseñanza, ¿sí? Veremos ahí en el capítulo siguiente que hacen una serie de definiciones y que además se apoyan en un autor que vamos a trabajar nosotros, que se llama Jerome Brunner, y además vamos a ver
que esta característica de la institución especializada para la enseñanza, que le podemos llamar escuela, universidad, como quieran, es una característica específica del ser humano. O sea, el ser humano ha ido desarrollando a tal punto esta característica de reproducir determinado conocimiento útil para la especie. Jerome Brunner es un autor que es parte de una corriente de pensamiento que se llama de varias maneras, es la perspectiva psicosocial, tiene varios nombres, y proviene de otro autor que se llama Vygotsky, es un ruso de principios del siglo pasado también, que empezó a desarrollar una teoría que empezó a refutar en algunos términos importantes al conductismo como corriente hegemónica. Pero bueno, esto lo haremos en un video especial, pero en principio quería comentarles esto con respecto al texto de Laura Basabe y Estela Cols.